Muy bien, a continuación resolveremos el ejercicio número 3 de este tema de incidencia normal. El ejercicio dice, dada una onda plana uniforme en el aire como E1 más 40 coseno de omega t menos beta z en X más 30 seno de omega t menos beta z en Y voltios por metro, parte A determine el campo magnético incidente. Notemos que aquí lo que nos da el enunciado es el campo eléctrico incidente. Parte B, si la onda se topa con un plano perfectamente conductor normal al eje Z localizado en Z igual a 0, determine los campos reflejados eléctrico y magnético. Parte C, ¿cuál es el campo total E1 y H1 para Z menor o igual a 0? O sea, para la región del aire. Y parte D, calcule el vector de Poynting promedio para Z menor o igual a 0, la región del aire, y para Z mayor o igual a 0, o sea, la región del conductor perfecto. Resolvamos el ejercicio. Muy bien, para la parte A todavía el campo eléctrico incidente E1 más no ha llegado a la frontera conductora, sino que la parte A nos pide simplemente averiguar el campo magnético incidente que está asociado con el campo eléctrico incidente que se nos brinda. Una forma sencilla de resolver esta parte A es descomponiendo el campo eléctrico incidente en dos partes. La parte que es componente X y la parte que es componente en Y. Así entonces tenemos el campo incidente en el medio 1, la componente 1, E1, 1 más, y tenemos el campo incidente en el medio 1, componente 2, E1, 2 más. Y ahora podemos determinar la componente de campo magnética producida por cada una de estas dos componentes de campo eléctrico. La componente de campo magnético debida a la componente de campo eléctrico E1, 1 más se puede calcular de la siguiente forma. 40 entre la impedancia intrínseca del medio 1, que es la impedancia del vacío, eta sub 0, coseno de omega t menos beta z, y notemos que para que el desplazamiento de la onda sea en dirección z positivo, como nos indica el enunciado, y debido a que esta primera componente de campo eléctrico tiene dirección X, entonces esta componente de campo magnético debe tener dirección Y. Esto por supuesto es debido a que X cruz Y me da Z positivo. Sustituyendo el eta sub 0 por el 120pi, esto da como resultado 106.1 coseno de omega t menos beta z en dirección Y miliamperios por metro. Podemos hacer lo mismo con la componente número 2 de campo eléctrico, es decir, la componente en la dirección Y. ¿Cuál sería el campo magnético que provoca esa segunda componente? Sería 30 sobre eta sub 0 seno de omega t menos beta z, esta vez en dirección menos x. ¿Por qué en dirección menos x? Porque ahora la componente de campo eléctrico tiene dirección Y positivo y el desplazamiento de la onda sigue siendo en Z positivo. Entonces, Y positivo cruz ¿qué cosa? Me da Z positivo. Bueno, si ustedes utilizan la regla de la mano derecha, entonces se van a dar cuenta que la respuesta es menos X. Ahora lo que podemos hacer es calcular numéricamente la amplitud y traernos este signo menos al frente. Y el resultado entonces para esta segunda componente es menos 79.57 seno de omega t menos beta z en dirección X miliamperios por metro. El campo magnético total, por supuesto, ahora sería una combinación de la componente en Y y la componente en X. Es decir, menos 79.57 seno de omega t menos beta z en X más 106.1 coseno de omega t menos beta z en dirección Y, todo en miliamperios por metro. Este sería el campo magnético incidente en la región número 1. Por favor, tomen en cuenta que esta no es la única manera en que se habría podido resolver esta parte A. Podríamos haber tomado completamente el campo eléctrico incidente
y aplicado las leyes de Maxwell a este campo eléctrico para encontrar el campo magnético. Ese método se ejemplificó en los videos del primer tema. Si no recuerda cómo es que se utiliza esa técnica directamente con las ecuaciones de Maxwell, les invito a que repasen los ejercicios de la primera serie de videos. Para la parte B, la onda electromagnética que acabamos de calcular, su campo magnético, choca con un plano perfectamente conductor cuya frontera se encuentra en el plano z igual a 0. Este es un detalle muy importante, el hecho de que el segundo medio sea un conductor perfecto, porque nos permite calcular cuál es el valor del coeficiente de reflexión en la frontera. Recordemos que cuando la frontera es un plano perfectamente conductor, el coeficiente de reflexión va a tener un valor de -1. Y esto nos permite calcular el campo eléctrico reflejado de una manera muy sencilla. Simplemente tenemos que multiplicar el campo eléctrico incidente por -1. Y recordemos que ahora cambia la dirección de propagación, es decir, el campo eléctrico reflejado se desplaza en menos z. Por lo tanto, también hay un cambio de signo en el argumento del coseno y el seno de la expresión de campo. Si comparamos entonces las dos expresiones, el campo eléctrico incidente que tenemos acá abajo, con el campo eléctrico reflejado, podemos ver los cambios. Primero el cambio de signo, tanto en la componente X como en la componente Y. Ahora son negativos. Y por supuesto, como mencioné antes, es importantísimo ver el cambio en la dirección de propagación. Este menos en el argumento del coseno y el argumento del seno me indican una propagación en dirección z positivo, ya que la onda es incidente. Pero ahora estoy escribiendo la expresión para el campo eléctrico reflejado, es decir, la onda que viaja en dirección menos z, y por lo tanto ahora tenemos un signo más en el argumento del coseno y del seno. Por favor, presten atención a ese detalle cuando están escribiendo la solución, porque es muy, pero muy fácil dejar sin cambiar el signo en el argumento de las funciones armónicas de la onda. Entonces aquí tenemos el campo eléctrico reflejado que nos pide la parte B, pero la parte B nos pide también el campo magnético reflejado. Entonces, ¿cómo podemos calcularlo? Bueno, nuevamente a partir del campo eléctrico reflejado podemos calcular el campo magnético, simplemente recordando que ahora la propagación de la onda es en menos z. Entonces, puesto que tenemos una componente en X y una componente en Y, entonces debemos preguntarnos, X cruz qué cosa me da menos z y además Y cruz qué cosa me da menos z. Bueno, con el uso de la regla de la mano derecha, como siempre, entonces nos damos cuenta que esta dirección de acá es menos y esta dirección de acá es X positivo. Quiero aprovechar para recordarles que estamos haciendo el cálculo con la dirección de X positivo y la dirección de Y positivo porque habíamos pasado los negativos a las amplitudes, menos y menos, ¿de acuerdo? Así es que calculamos la dirección del campo magnético con los vectores unitarios positivos, pero a la hora de calcular la amplitud del campo magnético vamos a tener que tomar en cuenta estos signos menos. Entonces el campo magnético reflejado en el medio 1 sería menos 40 sobre eta sub 0 coseno de omega t más beta z en dirección menos y más menos 30 sobre eta sub 0 seno de omega t más beta z en dirección X positivo. Ya nosotros tenemos el resultado numérico de esta división, porque es la misma que con el campo incidente. Noten por favor que este menos se va a cancelar con este menos, mientras que este de acá va a volver negativo esta suma. Vamos a acomodarlo primero la componente X y segundo la componente Y, como es costumbre.
y este sería el campo magnético reflejado. La parte C nos pide los campos totales. Únicamente voy a poner aquí la expresión general de que el campo eléctrico total en la región 1 va a ser, por supuesto, la combinación del campo eléctrico incidente más el campo eléctrico reflejado. Y lo mismo va a ocurrir para el campo magnético. Va a ser la suma del campo magnético incidente más el campo magnético reflejado, ambos en la región número 1. Les invito a tomar las expresiones algebraicas que hemos encontrado y hacer esta suma y a demostrar que los campos son ondas estacionarias. Esta demostración les queda de tarea moral, ¿de acuerdo? Finalmente, la parte D nos pide por el vector de Poynting promedio en la región 1. Recordemos que el vector de Poynting es la magnitud del campo eléctrico, en este caso en la región 1, al cuadrado, entre 2 veces la impedancia intrínseca, que en este caso es eta sub 0. Esto debido a que el medio no tiene pérdidas. Ahora, aquí lo que hay que tomar en cuenta es que esta magnitud del campo eléctrico en la región 1 es justamente la superposición de dos componentes, una incidente y una reflejada. Así es que en realidad esto sería E1 más magnitud al cuadrado más E1 menos magnitud al cuadrado, todo dividido entre 2 veces 120 pi, o sea, entre 240 pi. El vector de Poynting promedio, entonces en la región 1, sería igual a 40 al cuadrado más 30 al cuadrado. Esto en dirección z. Recuerden que el vector de Poynting es justamente eso, un vector, más menos 40 al cuadrado más menos 30 al cuadrado en dirección menos z. Y todo esto dividido entre 240 pi. Observen cómo aquí se ve la contribución al vector de Poynting total de la parte incidente, es decir, esta parte de acá dividido entre 240 pi es el vector de Poynting promedio incidente, mientras que esta parte de acá es el vector de Poynting reflejado. Es el vector de Poynting promedio de la onda reflejada. Esta parte de acá dividido entre 240 pi. Cuando hacemos el cálculo numérico, y obviamente debido a que este cuadrado me anula el signo menos de la amplitud en el caso reflejado, termino teniendo el mismo número, solo que en direcciones opuestas. 2500 en dirección z menos 2500 en dirección z dividido entre 240 pi, lo cual por supuesto es 0 watts por metro cuadrado. Así es que lo que tenemos acá es que las densidades de potencia promedio se anulan entre sí, ya que son iguales en magnitud, pero en direcciones opuestas. También la densidad de potencia promedio en el medio 2 o en la región 2 es 0, pero por razones diferentes. Sabemos que los campos eléctricos y magnéticos en un conductor perfecto no existen o son 0. Entonces podemos decir simplemente por razonamiento que el vector de Poynting promedio en la región 2 también es de 0 watts por metro cuadrado.